En este programa de Tierra de Gracia con Alexis Ortiz, el veterano periodista Rafael Poleo nos valora a Juan Guaidó, Henry Ramos Salud, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Bernabé Gutiérrez y Claudio Fermín. Interesantísimo lo que nos dice Rafael Poleo. Bueno, si a usted le complacen estos programas, por favor suscríbase a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a conversar sobre algo que casi no se habla de eso, y es la política venezolana, con todas sus alternativas, con todas sus complicaciones y vericuetos. Y para eso hemos invitado a un periodista de una trayectoria muy larga, muy nutrida, muy reconocida, que ya hizo carrera. Imagínense ustedes cómo será este hombre de veterano en el periodismo y de conocedor de la materia informativa venezolana e internacional, que este caballero hizo carrera en la cadena Capriles, en el bloque de armas, en Radio Caracas Televisión, en Radio Caracas Radio, en Venezolana, en Venevisión, en Televen, y además creó dos medios de publicación que han sido muy persistentes, la revista Z y el diario El Nuevo País. También fue editor de la revista Auténtico. Ya sabemos, ustedes saben de quién estamos hablando, del legendario Rafael Poleo. Bienvenido, Rafael. Haciendo una pequeña corrección. ¿Cómo no? Adelante. Y es la de que yo fundé también en 2001. Sí, trabajando para el bloque de armas. Fue el primer periódico en Venezuela a todo color y fue el primer, quizá el primer periódico en el mundo cuyo nombre estaba en números. Porque eso fue el año, sería 71, sí. 72, y nos parecía que el año 2000 estaba muy lejos. Y entonces estaba de moda aquello de la Odisea 2001. Entonces 2001 parecía una cosa que no llegábamos nunca. Entonces este es un diario para el futuro. Como El Nuevo País fue un diario para el futuro y reaparecerá apenas cambia la situación política en Venezuela, porque era cuando ya decíamos que iban a pasar lo que pasó. La democracia se estaba debilitando y que vendría una situación caótica después de la cual construiríamos un nuevo país. Y en el lema inicial pusimos algo que creo que tiene gran vigencia hoy. El lema del Nuevo País es una frase de Betancourt en su segundo año de gobierno, dicho ante una asamblea de fedecámaras. Este país de todos tenemos que hacerlo todos. Yo creo que con eso basta para entender por qué uno está con la unidad. Sí, señor. ¿Por qué uno está con la unidad, Rafael? Uno está con la unidad porque es que uno ya aprendió que del enfrentamiento no se saca nada. De la controversia, sobre todo cuando es una controversia como lamentablemente se está viendo en Estados Unidos, no se saca sino más oscuridad. Porque la hojarasca que se levanta, la polvareda que se levanta, dificulta más la visión de la situación real de un país. Nosotros tenemos que aprender el acto civilizado de vivir en política, es decir, polis, entre muchos. Y cuando somos muchos, las opiniones, los puntos de vista, los enfoques que se hacen son necesariamente contradictorios, sí. Muchos. Entonces, ¿en qué consiste la política? La política no es lo que nosotros seguimos. Por ejemplo, el debate presidencial de los Estados Unidos, que fue, todos lamentamos, más lo lamentamos quienes más queremos a los Estados Unidos. No, la política es el entendimiento. El mejor político, y tú sabes que a mí me llamaban en Radio Rochela, me llamaban Rafael Peleo. Estoy peleando y por eso que la gente me conoce, pero yo lo que soy es un hombre de conciliación. Lo que pasa es que cuando yo concilio, nadie sabe que tú y yo somos amigos. Sí, señor. Los amigos y tal, pero cuando hay amistad, eso lo saben los amigos. Cuando hay un enfrentamiento, eso es público y ahí te luces y todo lo demás. Y yo gozaba con eso cuando era muy joven. Pero me di cuenta que solo hay que buscar una base de entendimiento, un área donde podemos trabajar tú y yo, que pensamos distinto, podemos trabajar juntos por el país. Eso es lo que hay que buscar. Por eso es necesario, es el acto civilizado. Aunque estamos en desacuerdo en muchas cosas,
estamos de acuerdo en una. Hay que restablecer en Venezuela la democracia, incluso mejor que la que teníamos, que ya era razonablemente buena dentro de las circunstancias, pero tendremos una democracia mejor. ¿Cómo? Trabajando los adversarios en aquello en lo cual están de acuerdo. Sí, fíjate que la política, eso que tú dices es tan interesante, porque se podría resumir en que la política es el arte de respetar las ideas de los demás, pero es sobre todo el arte de entenderse, de lograr consenso y de evitar conflictos. Ese es el gran político. Y a ese no sale en los periódicos. Porque a la gente le gusta ver la gallera. Pero tenemos que, al ciudadano venezolano, y esto quién sabe es extensible al resto de América Latina, hay que educarlo en la democracia. Y la democracia es convivencia. Hay que educarlo en la política. La política es la diversidad, polis, de ahí viene la palabra. La política es la diversidad y para que estemos de acuerdo, así como convivimos los distintos grupos cristianos, los distintos grupos evangélicos, los católicos, así como convivimos en eso, así se debe convivir en la política y encontrar qué podemos hacer juntos. Estamos en desacuerdo en unas cuantas cosas, pero hay 3 o 4 cosas fundamentales en la construcción de un país en que los venezolanos estamos de acuerdo. Vamos a trabajar juntos. Por eso estoy con la unidad y por eso me revelo cuando veo que hay campañas siempre interesadas, siempre con un origen perverso y con unos métodos detestables, vergonzosos, para destruir reputaciones, con mentiras enormes. Se dicen mentiras que lo escalofrían a uno. Porque uno dice, pero yo soy adversario fulano, pero yo sé que él no es ese monstruo que están dibujando ahí. Y que se aplica el criterio goebbeliano, el criterio del doctor Goebbels, que mientras la mentira es más grande, tiene más chance de credibilidad. Perdón, te oí mal. Digo que se aplica el criterio del doctor Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que es que mientras la mentira es más grande, más desproporcionada, aumenta la posibilidad de que tenga credibilidad en la gente más distraída. Sí, pero hay que renunciar a algunas cosas. A veces hay que renunciar al éxito como algo para exhibir. Y para cambiar eso por el éxito está en la satisfacción íntima de haberse portado bien y haber tenido una conducta constructiva. Entonces, a mí me interesa, Rafael, porque tú conoces la política venezolana en sus pliegues más íntimos y sabes de lo que estás hablando. Hazme una valoración. Me interesa que valoremos a algunos políticos, porque yo sé que tú lo vas a hacer con justicia. ¿Cómo valoras a Juan Guaidó? Mira, Juan, tenemos que valorarlo dentro de su lugar y de su tiempo. El problema es que si nosotros nos ponemos a comparar a los políticos venezolanos de la actualidad con Betancourt, con Caldera, con Leoni, con Luis Beltrán Prieto, con Gustavo Machado, con Wolfgang Larrazábal, todavía quedan muy mal los actuales, pero de la misma manera los políticos actuales en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos no se pueden comparar con Churchill, con De Gaulle y con Roosevelt. Porque ha habido una decadencia en la calidad del estamento político. No podemos decir lo mismo de estas jóvenes generaciones porque todavía no los hemos visto en el ejercicio real del poder. A esta generación a que pertenece Guaidó. Ahora bien, a Guaidó, la pelotica cayó en Guaidó. Y Guaidó ha hecho bien su trabajo. Ha cometido algunos errores, ninguno desastroso. Ninguno de esos errores que pueden causar la muerte del trapecista. Nada de eso. Se ha conducido con prudencia y con oportunidad. Él ha acelerado a partir del momento en que la humanidad se convenció de que el régimen político en Venezuela hay que cambiarlo porque hay una dictadura criminal. Pero eso tú sabes muy bien que hace 4 o 5 años no lo podía decir. Y hace 10 años yo no me atrevía en grupos de amigos, cuando me invitaban, cuando yo llegué aquí, cuando estaba un poquito de moda, aquí en el exilio, hace 11 años. Yo no me atrevía a contar la cosa de Venezuela completa. ¿Por qué? Porque no me lo iban a creer. Claro. Es que lucía insólito. ¿Cómo es ese horror? ¿Cómo es que eso es posible? Hoy, en cambio, es la gente quien se lo dice a uno. Guaidó ha actuado con prudencia, ha hecho bien su trabajo y creo que merece en una calificación de 10 puntos, merece por lo menos 8. Sí, señor. Ahora, otro venezolano que es muy denostado
y bueno, es amigo tuyo y amigo mío y uno le desea lo mejor, le tiene mucho cariño, pero realmente que es un hombre controversial y que hay campañas cruzadas en contra, que es el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alú. ¿Cómo lo valoras? Mira, yo conozco a toda esa generación porque yo en Acción Democrática me convertí en un abuelo y en la política venezolana me convertí en un abuelo. Empecé por nietecito. Yo hoy en día soy un abuelo. Los conozco porque son casi de mi generación. Los que fueron Humberto Cheli, Cristóbal Hernández fallecido, Antonio Ledesma, Henry Ramos, Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, incluso puedo decir de la mayoría de ellos, puedo decir que fuimos o somos amigos. No he sido enemigo de ninguno de ellos. Por allá anda Héctor Alonso López, todavía un poquito menor, pero ese es el mismo grupo, los que no nos diferenciamos por más de 15 años de edad. Pues. Esa generación, que podemos llamar del 58, aunque se extiende a otros, aparecieron en los años a principios de los años 70, como es el caso de Héctor Alonso. Esa generación no ha podido producir, se ha frustrado, no ha podido producir grandes figuras, pero sí te puedo decir que muchas de ellas han sido siempre útiles. Yo conozco profundamente a Henry Ramos Alú y puedo decir aquí y puedo firmarlo, y el aval de que ese es un político serio y extraordinariamente competente. Extraordinariamente quiere decir por encima, muy por encima de la media. En su inteligencia, su formación, su dedicación a la política como única actividad en su vida y a su honestidad y a su capacidad. Ese hombre yo era diputado y él era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, del partido de gobierno, y eso sí es difícil, porque si tú estás en la oposición basta con que tú te opongas, no tienes que ser muy inteligente. Si el gobierno dice blanco, tú dices negro, y si el gobierno dice negro, tú dices blanco. Pero cuando tienes que estar como jefe de fracción, buscando con las otras fracciones el entendimiento para aprobar una ley que el país necesita, en ese caso tienes que ser muy bueno en política y tienes que ser muy competente en administración, en economía y finanzas para defender un presupuesto nacional que hay que aprobarlo antes de una fecha, porque si no el país se paraliza. Entonces yo vi a Henry en ese trabajo y te digo que es de primera. ¿Es que es tu candidato presidencial? No, ese no es mi candidato presidencial. Mi candidato presidencial es el que la unidad decida. Y además, como lo estoy elogiando a Henry, puedo elogiar a otros. Sí, digo, es el más competente de los que están ahorita en el candelero. Es el más competente porque tiene más experiencia. No digo que los otros estén menos dotados, pero este las ha vivido completas. Ahora bien, ¿por qué lo defiendo con tanta vehemencia? Porque ha sido víctima de una campaña de deterioro de su personalidad verdaderamente salvaje y verdaderamente criminal e interesada. Porque Henry incurrió, él no es discreto, por eso ahora últimamente no habla, porque se le va la lengua. Él incurrió en la imprudencia de revelar que era necesario no solamente que los personajes de este régimen del chavomadurismo devuelvan el dinero que se robaron, sino muchos que en esta temporada fatal para Venezuela, de acuerdo con funcionarios medios del gobierno, estafaron a la nación venezolana con procedimientos cambiarios, estafaron miles de millones de dólares. Y en eso se ha gastado dinero, y aquí en Miami se ha invertido mucho dinero en pagar para el deterioro, para mentir villanamente sobre Henry Ramos Alú y sobre muchos otros políticos. Y por eso los defiendo con la vehemencia que provoca la injusticia. No, sí, no tiene. Y uno quedarse callado y ser cómplice de ella. En lo que atañe a Henry Ramos Alú, mi experiencia como parlamentario es que los parlamentarios más brillantes en mi tiempo eran Henry Ramos Alú y Gustavo Tarre Briceño. Eso es lo que yo recuerdo de mi experiencia como parlamentario. Ahora vamos a hablar de otra persona que también es muy golpeada, Leopoldo López. ¿Cómo lo valoras? Mira, Leopoldo López todavía tiene un gran talento político y una gran energía, y tiene una buena formación teórica. Tiene una experiencia de gobierno que fue buena, pero que no es prueba suficiente, que fue la alcaldía de Chacao, porque Chacao no es un municipio problemático. Chacao es donde la gente pagamos impuestos.
donde la gente es más ordenada. Pero no hay duda de que todos los que lo conocemos sabemos que tiene un enorme potencial. El problema es que él todavía da muestras de inmadurez, todavía da muestras de dejarse dominar por sus impulsos, por su exceso de energía. Él es un hombre que hace mucho ejercicio, casi un atleta, pero justamente debería hacer un poco más para que se le vayan ahí las energías y ya esté más sedado. Yo me temo también que o tiene muy malos asesores, que lo han mandado varias veces a tirarse de cabeza por el barranco, o no tiene asesores, no escucha suficientemente a quienes están a su alrededor. Yo fui un muchacho talentoso, y eso se lo digo especialmente a Leopoldo, que ya atraje la atención de los mayores y tuve mucho éxito. A los 23 años yo era director de un gran diario en Caracas y no fue un accidente. Lo fui por 4 años y después fui 6 años inmediatamente después director del servicio de noticias de Radio Caracas Televisión, Radio Caracas Radio, y yo manejaba el Observador Creol, el Reporter Eso en radio. ¿Y por qué tuve ese éxito? Porque yo escuchaba mucho a los mayores. 2 ignorancias juntas no hacen una sabiduría. Y eso se lo digo, oigan a los mayores. ¿Y a María Corina Machado qué le diría? Eso es, así como hay una transferencia de tecnología, hay una transferencia de la experiencia política. De sabiduría, sí, señor. Yo no la aproveché, yo no fui tonto, yo la aproveché y tuve en mi vida profesional y hasta en mi vida política bastante éxito, al que quise tener. Mi personalidad, esta que ustedes están viendo, me obstaculizó, me dificultó alcanzar mayores alturas, pero estoy contento porque yo fui yo mismo todo el tiempo y lo sigo siendo. Ahora, Leopoldo López es un valor nacional y querer detrimentarlo, hay que protegerlo, valga el verbo, forzando el idioma, querer perjudicarlo con habladurías de medio pelo es una canallada. ¿Y María Corina Machado, Rafael? María Corina tiene más energía que talento político. Yo le ayudé mucho a ella. Si tú cuentas las portadas de Z que yo le di a María Corina, y bueno, Jurate Rosales, la directora eterna, inamovible de Z, que por cierto tiene 92 años y va a publicar un libro de investigación histórica sorprendente. Lo estuve viendo, sí. Bueno, se va a publicar en España. Es partidaria, fue siempre amiga de María Corina, pero María Corina no tiene talento político. Bueno, así como yo no tengo talento para el deporte, pues lo tengo por otras cosas. Tú, en cambio, tienes talento para el deporte y para la política y el periodismo. Yo no tengo talento deportivo, pero María Corina no tiene talento político. Eso debe parecer extraño. No, pero ella no puede hacer sino en eso que ustedes le han visto. Ella no logra entenderse. Ella no, porque no acepta sus limitaciones y todos los seres humanos tenemos limitaciones. Ella cree que ella puede mandar sola, que ella, ¿y de dónde? Yo le he dicho, yo me comprometí con ella, se lo mandé así con Jurate. Mira, ella sería una magnífica ministra de Relaciones Exteriores. No es para hacerlo eternamente, ni para quedar condenada solo eso, sino para hacer pie allí tomar experiencia, mostrar su talento político y afinar el que, quién sabe, tenga oculto. Y yo me comprometo a hablar con cada uno de los dirigentes políticos importantes para decirle, vamos a nombrar a María Corina ministro de Relaciones Exteriores. No, ella no quiere ser sino presidenta, y eso no puede ser. Algo parecido le pasa a mi fraterno amigo. Yo no sé si él puede decir lo mismo de mí, pero yo sí lo digo de él, porque yo lo siento como tal, Antonio Ledesma. Antonio está en una actitud que o es presidente o muerto. Bueno, no vas a hacer nada, porque no te dan los números para ser presidente. Es una cuestión circunstancial. Ahí opera mucho la suerte. No quiere decir Rafael, que haya sido un magnífico alcalde de una ciudad tan compleja como Caracas y que pueda hacer cosas más. Rafael, ¿y Julio Borges? Julio Borges es un personaje más difícil de definir, porque Julio tiene una discreción que llega el momento en que se vuelve hermético. En mis conversaciones con él, yo le tengo bastante aprecio, pero en mis conversaciones con él, yo a veces he perdido la paciencia, porque él no te contraría jamás. Él es como el general Gómez, ajá. Julio Borges tiene un enorme mérito. Ha construido un partido, que es una cosa que María Corina, por ejemplo, no entendió. Jamás. Ella creía que ella podía ser porque ella es una estrella. Entonces ella podía ser presidenta. No, hay que tener un partido político. Así como para trasladarte de un lugar a otro tienes que tener un vehículo. Para patinar necesitas patines. ¿Cómo vas tú a hacer
cuando el instrumento de la política es el partido, la organización, pero hay que ver lo difícil que es organizar un partido político. Julio Borges lo hizo. Julio Borges, yo lo defiendo su rol como fundador y líder natural de Primero Justicia. Ese es un gran mérito que tienen, eso es indiscutible. Yo pienso, fíjate tú, Rafael, en estos 2 minutos que presidenciales de Julio, pudiera estar, existen, pero tendría que ser menos discreto, mostrarnos bien la personalidad de Julio Borges para que los venezolanos sepamos a qué vamos a apostar. Vamos a hablar un poquito de los dos que aparecen ahorita como renegados, Bernabé Gutiérrez y Claudio Fermín, en un par de minutos, porque es lo que nos queda. Mira, el primer personaje que me dijiste, ¿cuál fue? Bernabé Gutiérrez. No, Bernabé ha sido un oportunista toda la vida y un hombre de una moralidad muy elástica. Bernabé tiene antecedentes, bueno, para que lo pudieran aquí sancionar sobre cosas concretas, sobre moralidades públicas. Yo le dije bastante a Henry, mira, así como yo le decía a Alfaro, le decía sobre el fallecido Lewis Pérez, pero bueno, Alfaro, ¿cómo vas a dejar tú a Lewis de secretario general? Te va a traicionar. Si no lo hace, bueno, estaría rompiendo su récord, porque él toda la vida se ha pegado de un líder importante para usarlo como caballo para llegar hasta allá y allí cambiar de caballo y entonces hacer otro trecho hacia la cumbre. Lo mismo digo de Bernabé. Bernabé siempre se portó así y yo se lo advertí a Henry, te había hecho una broma y como 15 días antes lo llamé, mira, estoy sintiendo, porque uno de los políticos lo siente. Yo no necesito intervenir en el teléfono para saber en qué andan, porque uno lo siente, pues. El pájaro se conoce, ¿sabe por qué? Y tiene la vida en esto. Yo tengo 83 años cumplidos y estoy desde los 12 en la política. Mira, y entonces, pero una vez se le veía lo que iba a hacer. Es un traidor. Nos quedan unos segundos. Y sobre todo le ha dado una puñalada por la espalda a las posibilidades de recuperación democrática. En cuanto a Claudio, Claudio es muy inteligente, tiene mucho talento, muy buena formación, pero tiene muchas fisuras psicológicas. Yo lo conocí, yo me aparté, cuando lo hicieron candidato, yo me aparté del partido. Y dije, no, porque yo conozco a Claudio, me llama hermano, nos abrazamos, lo defendería como persona, lo quiero mucho, pero Claudio tiene fisuras psicológicas muy graves. Es lo que se le ha visto ahora. Y a él lo maneja un señor, Uzcategui, que es el que lo metió en el lío aquel cuando lo metieron preso por una cosa de unas aceras, lo maneja como, óyeme, como el manager de un boxeador maneja a un boxeador. Le dice dónde va a pelear y cuándo. Y él que lo mete en todas estas cosas tan escabrosas que sugieren provecho económico. Bueno, hermano querido, muchísimas gracias por toda esa información. Si alguien está en situación de informar sobre las cosas de Venezuela, ese es Rafael Poleo. Muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.